Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este webinar. Un gusto tenerlos con nosotros. Hoy nos acompaña el químico farmacéutico biólogo Gilberto Rivera, quien cuenta con una especialidad en hematología diagnóstica, quien viene a compartirnos un tema relevante respecto al diagnóstico de las gamapatías monoclonales, la aplicación clínica del método de electroforesis capilar. Y realmente, pues este es un tema bastante interesante, dado que corresponde a la segunda neoplasia. En artículos internacionales ha publicado esto, ¿no? El porcentaje del diagnóstico oportuno de esto, pues mejora mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de estar con nosotros una vez más. Y bueno, sin más preámbulo, pues adelante, bienvenido Gilberto. Muchas gracias, Kiko. Todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por el espacio para poder hablar de este tema tan interesante. A mí en lo particular, pues es un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho porque tiene bastantes ventajas este tema de la electroforesis de proteínas. Mire, a mí para comenzar con esto me gustaría abordar diferentes temas. Claro. Me gustaría abordar un poquito de las generalidades de la electroforesis de proteínas. Me gustaría abordar sobre las utilidades de la caracterización de un anticuerpo monoclonal, que es la inmunofijación, que es la técnica que, pues que tenemos un poquito más de experiencias o es la técnica que se ha utilizado desde hace un poco más de tiempo, pero también vamos a hablar del inmunotipado. Esta técnica del inmunotipado, pues no tiene tantos años como la inmunofijación, pero vamos a hablar de muchas de las ventajas que tiene para irle perdiendo el miedo, irle perdiendo el miedo a la interpretación, porque es muy útil para identificar, por ejemplo, las gamopatías biclonales, las inmunoglobulinas que están polimerizadas o los perfiles oligoclonales, que esto nos puede llevar de repente a tener un mal diagnóstico o un seguimiento de repente que nos cause algo de dudas, algo de dudas para el seguimiento del paciente. Oye, Gilberto, y en ese tema que parece trabalenguas todo, porque hace rato me corregías en unos conceptos, ¿no? Sí. Que platicábamos antes de iniciar, pero mencionaste algo importante ahorita, que es como la complejidad de la interpretación y como que esta resistencia también del químico, del profesional de la salud en la interpretación de los resultados, en la aplicación clínica, o cuando el médico te llama, ¿no? Para decir, oye, no me queda claro el gráfico, no me queda claro la proteína identificada. ¿Qué opinas de esto? Pienso que podemos trabajar en mejorar el expertise de la persona, del analista, que hay varias cosas que vamos a abordar el día de hoy que nos pueden llevar a un panorama un poquito más amplio, pero también a una manera más sencilla de ver la interpretación. El analista va a dar una opinión sobre el resultado y esto se tendrá que evaluar al mismo tiempo que la clínica. Bueno. Pero todo dependerá del expertise del analista y pues bueno, esperamos que esto nos ayude para desarrollar un poquito más. Hoy nos haces expertos. Vamos a tratar, Clínico. Adelante. Mire, entonces, continuando con esto, vamos a hablar primero un poquito de las generalidades. Decíamos, la electroforesis de proteínas se puede realizar de dos maneras. Hay dos tecnologías, usted la puede hacer de la manera convencional, que es en geles de agarosa. Son geles que ya están listos para utilizarse. Y acá pues tenemos métodos semiautomáticos, tenemos tinción con colorantes específicos, no específicos, y la concentración de cada una de las diferentes fracciones pues tendrá que ser proporcional al colorante unido a, digamos, a la proteína. Y aquí nada más separamos las proteínas en 5 fracciones. En la electroforesis capilar tenemos un mayor poder de resolución y entonces ¿qué tenemos? Un método automatizado, una detección por espectrofotometría, una absorbancia que va a ser directamente proporcional a la cantidad de péptidos en la muestra y aquí separamos la muestra en 6 fracciones. Le estamos dando un poquito más de, pues de nitidez a esa separación. Esto nos es bastante útil. ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar a identificar de mejor manera las anormalías en un electroferograma. Mire, cuando nosotros tenemos un perfil de electroforesis de proteínas mediante el método capilar, tenemos lo siguiente. En el suero, del 100% de las proteínas, se entiende que el 60% es albúmina y el otro 40% son globulinas. Y entonces esto lo vamos a dividir en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la fracción de gamma. En la fracción de gamma, nosotros ¿qué esperamos que migren? Pues las inmunoglobulinas, principalmente la IgG, de ahí el nombre, ¿verdad? La fracción de gamma, inmunoglobulina gamma. Pero se entiende que ahí van a migrar otras inmunoglobulinas. Y es importante poder identificar lo normal de lo patológico. En lo normal yo siempre voy a tener estas relaciones, alfa 1 menor que alfa 2, beta 1 mayor que beta 2.
y una zona de gamma que nosotros vamos a observar a manera de una distribución normal o una campana de Gauss. ¿Eso qué me dice? Que la respuesta inmune está conformada por las diferentes inmunoglobulinas. La respuesta inmune mediada por células B. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de que nosotros hagamos esto? Bueno, tenemos dos propósitos. Identificar anormalidades de tipo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo nos referimos a presencia de alguna fracción adicional a las 6 que ya acabamos de ver, químico. La presencia de alguna fracción adicional o una distorsión. Aunado a esto que podamos tener no solo una distorsión, sino también un pico adicional. Y esto es lo que me va a dar pauta para sospechar de un proceso neoplásico en médula ósea. La otra alteración que nosotros podemos identificar es de tipo cuantitativo, es decir, un incremento anormal en alguna de las fracciones. Entonces estamos buscando estas dos cosas en una electroforesis de proteínas. ¿Cuál es el interés principal de un hematólogo, de un patólogo cuando solicita este tipo de pruebas? Bueno, se solicita cuando ya tenemos la sospecha de un mieloma de células plasmáticas, cuando queremos realizar una detección temprana de un mieloma sintomático, cuando tenemos que monitorear la enfermedad y dar pues seguimiento al paciente, al tratamiento que se está realizando, y pues se entiende que esta prueba en un paciente que ya ha debutado con una neoplasia de células plasmáticas, esto es de por vida. Esta prueba se tendrá que estar realizando cada 3-6 meses, dependiendo del hematólogo que lo esté tratando. Ok. O sea, un paciente ya diagnosticado requiere una recurrencia de este estudio para ir monitoreando el comportamiento del tratamiento. Claro que sí, químico. Mire, en primera instancia es para el diagnóstico, posteriormente se le dará un tratamiento a este paciente y tendremos que estar monitoreando la eficacia de ese tratamiento. Perfecto. Y posteriormente hay que estar monitoreando que no tengamos algún tipo de recaída. Todos sabemos, una vez que la célula tuvo una mutación, es más fácil que tenga una segunda. Y además de esto, ¿qué otra cosa puede pasar? Que no nada más identificamos neoplasias, también podemos identificar otro tipo de alteraciones que generen más proteínas de lo que se estaría generando en un estado basal. Y que nos interfieran en el electroferograma, por ejemplo, las inflamaciones. Ahora mire, cuando sospechamos de un componente monoclonal, no vamos a sospechar del componente monoclonal únicamente cuando yo tenga un pico que me esté gritando que ahí está el componente monoclonal. No, nosotros vamos a poder sospechar de esto desde que tenemos un doble pico en la zona de alfa 2, un pico adicional en la zona de beta 1, un doble pico en la zona de beta o un pico monoclonal en la zona de gamma. De ahí el nombre de gamapatías, porque a veces estamos casados con que únicamente la zona de gamma es la que se va a alterar, pero no. Otros puntos importantes es un incremento aislado de alfa 2, que aquí lo que hay que descartar es que tengamos, que estemos en ausencia de un contexto de daño nefrótico, o de una inflamación aguda o crónica. Un incremento aislado en la zona de beta 1, nada más hay que descartar la anemia por deficiencia de hierro y la hemólisis, claro que sí. Y hay que cuidar también que la relación de beta 2 con respecto a beta 1 se mantenga. Si tenemos un incremento de beta 2 con respecto a beta 1, sospechamos de un componente monoclonal ahí. Y la última y la más importante, que es la presencia de una distorsión en la zona de gamma. Porque cuando yo identifico un pico en la zona de gamma, yo entiendo que ya hay un proceso neoplásico, claro. Pero quizá en ese estadio yo ya esté hablando de una gamapatía que ya no está en una fase asintomática, sino que ya está en una fase de mieloma latente o en una fase ya de mieloma, por ejemplo. Cuando yo identifico en esta prueba una distorsión en la zona de gamma, puede ser que todavía no tenga ningún tipo de daño en el órgano. Apenas va iniciando la gamapatía monoclonal y este es el mejor estadio para identificarla. Okay. Entonces, aprendiendo a interpretar correctamente estos gráficos, no solo diagnosticamos la parte de linfomas y todo esto, sino también puede ayudar a orientar al médico a otros impactos como el tema de riñón, otras afectaciones que tienen las patologías. Claro que sí, químico. Mire, yo desde este punto voy a anotar que si yo identifico un pico monoclonal como el que tengo en el primer cuadrante hacia la derecha, pues vamos, yo ahí doy por hecho que con base en la cuantificación que yo identifique de ese pico monoclonal, lo más probable es que ya haya un daño a nivel de órganos. Que esto empezará con una anemia, con un
con lesiones líticas, hipercalcemia, hipercalciuria y podríamos estar incluso ya en una etapa de fallo renal, que son los criterios CRAB que se definieron para la identificación del mieloma en específico. Correcto. Y hace rato platicábamos un poco del tema de los osteoclastos, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Mire, claro que sí. La mayoría de las veces, ¿qué pasa con el mieloma o con las gamapatías? Que en los pacientes, pues no realizamos este tipo de pruebas de manera frecuente porque sospechamos que bueno, no sospechamos, porque nos hacen creer que son pruebas especiales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enteramos que tenemos este tipo de patologías, es cuando ya el paciente se fracturó. Ya tuvo una fractura de cadera, una fractura de fémur. ¿Por qué nos damos cuenta hasta ese momento? Dicen, es que debutó con un cáncer de hueso. ¿De dónde viene esto? Bueno, cuando tenemos un aumento de tipo monoclonal de las células plasmáticas, ¿qué sucede? Esas células plasmáticas que se están, o esa clona de células plasmáticas que se está sobreproduciendo, van a estar generando una proteína que se llama MIP-alfa-1. Ese MIP-alfa-1 hace una hiperactivación del osteoclasto, y el osteoclasto, pues, ustedes saben, es el que se encarga de la resorción del hueso. Entonces, que tenemos una actividad descontrolada del osteoclasto. De aquí vienen las lesiones líticas, la hipercalcemia, hipercalciuria. Perfecto. Creo que sí. Y entonces, mire, esto es lo común, químico. ¿Qué vemos? Vemos diferentes bandas en la zona de gamma, pero también podemos ver bandas en zonas que no son gamma. Incluso puedo llegar a ver más de una banda o más de una de las alteraciones que platicábamos hace un momento. ¿Y esto de qué me habla? De un incremento de tipo monoclonal. Aquí ya tenemos una alteración en la respuesta inmune, porque como se muestra acá en la imagen, yo traté de ejemplificarle. Mire, de todas las diferentes clonas que se están produciendo, una se sobreproduce. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta inmunitaria normal no va a funcionar como nosotros esperaríamos. Esto se le llama inmunoparesis. ¿Y esto a qué nos lleva? A lo siguiente, miren, ya me hablaste de que hay geles, ya me hablaste de que hay capilaridad. ¿Qué es lo mejor? En cuanto a sensibilidad, yo le puedo decir que la técnica de electroforesis capilar es más sensible, ha demostrado una mayor sensibilidad que la técnica de geles. En el gel, ¿qué debemos de hacer? Hay que tener bien entrenado el ojo para poder llegar a ver bandas tenues. Y en la electroforesis capilar, pues tenemos un software con el cual nos vamos a apoyar para poder identificar desde distorsiones o picos. Entonces las distorsiones, si yo quisiera ver esto en un gel, pues se llega a perder en el fondo policlonal, se le llama. Pero en una electroforesis capilar usted no lo pierde. Yo le aseguro que usted lo podrá ver. ¿Por qué? Porque contamos también con otro tipo de herramientas en el software, como es un acercamiento hacia el electroferograma con un zoom, y otra herramienta que es del alisado, con el cual podemos identificar componentes monoclonales cuando quizá en los geles no los alcanzamos a ver. Claro. Perfecto. Sí. Ahora mire, ¿cuál es la importancia de tipificar esto? Porque yo ya vi que hay un probable componente monoclonal. Entonces, primero hay que identificar si realmente era un componente monoclonal o si lo que estoy viendo puede ser algún tipo de interferencia. Punto número 1. Punto número 2, hay que distinguir las diferentes gamapatías. Puede ser que yo esté frente a un mieloma, pero puede ser que esté frente a un linfoma linfoplasmocítico, que generalmente se conoce como macroglobulinemia de Waldenström, o una amiloidosis. Por esto, importante la caracterización de ese componente monoclonal. También que es importante que con base en el componente monoclonal que tengamos, podrá ser la evolución desde la fase asintomática hacia la fase maligna de la gamapatía. Y finalmente, pues esto lo vamos a tener muy en cuenta para poder evaluar la respuesta al tratamiento del paciente. Puede suceder el caso en donde la electroforesis de proteínas ya aparezca normal, pero en una inmunofijación, en un inmunotipado, usted ya observe que todavía tenemos un poquito de anticuerpo monoclonal. Pues porque son técnicas más sensibles.
Con respecto a esto, ¿qué nos dice el grupo de trabajo del mieloma? Mire, estas guías ya no son tan nuevas, son de 2014. En 2014, ¿qué nos decían? Mire, para que usted pueda hacer un diagnóstico de mieloma, tiene que empezar por una electroforesis de proteínas en suero, en orina, que muchas veces no se mandan las orinas, mandamos solamente el suero, ¿verdad? Pero esto se tendrá que hacer: electroforesis de proteínas en suero, en orina, una cuantificación de inmunoglobulinas, una cuantificación de cadenas ligeras, y aquí en 2014 nos hablaba nada más de una inmunofijación, y nos decían que este tipo de pruebas tendrán que ser para diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Ajá. Después el grupo de la ESMO en 2017 también, dentro de sus guías, ellos nos recomiendan mucho la electroforesis de proteínas en suero, en orina y la inmunofijación. Pero ahora bien, ¿qué dice CAP de esto? CAP en 2022, que ya es algo un poquito más cercano para acá, en sus guías, ¿qué nos dice? Mire, este es un artículo que salió en 2022, donde nos habla de la colaboración que tienen, y este es el algoritmo que ellos utilizan. Me dice: cuando usted sospecha de una gamapatía monoclonal, tendrá que desarrollar electroforesis de proteínas en suero y cuantificar las cadenas ligeras. Si esto es positivo, entonces vamos a continuar con una inmunofijación o con una inmunosustracción, que es el inmunotyping. Entonces, CAP es lo que está manejando desde el 2022. Ahora, ¿cómo hago esto? Mire, usted ya identificó que trae un componente monoclonal ese paciente. ¿Qué haremos ahora? ¿Una inmunofijación o un inmunotipado? Depende de la tecnología que yo tenga, ¿verdad? Lo que tenga a la mano. Lo que sí es que las dos cosas funcionan de manera un poquito diferente, aunque vamos a llegar al mismo fin. La idea es, bueno, ¿qué me conviene más, verdad? ¿Qué tiene un poquito más de poder de resolución? Si hacemos una comparación a grandes rasgos, ¿qué sabemos? Que en el caso del inmunotyping, pues es en un medio líquido, que lo que vamos a hacer es sustraer el componente monoclonal, que es una técnica de mayor resolución y que determina cadenas pesadas IgG, IgA y IgM. ¿Por qué? Porque son las que más se producen. En el caso de la inmunofijación, pues es en un medio sólido. Yo lo que hago es amplificar la señal que me da ese componente monoclonal. Tiene una menor resolución, pero un poquito de mayor sensibilidad. Ambas tienen sus pros y contras, claro que sí. Y que determinamos cadenas pesadas, pero en esta técnica también podemos llegar a identificar cadenas ligeras libres, en la técnica de Benz-Jones. Claro. Y Gilberto, pero que interrumpa, pero ahora comentabas las guías internacionales, ¿no? CAP, ESMO, y por eso era tu comentario de que esto ya no es una prueba especializada. O sea, ya estamos hablando de una prueba diagnóstica que tendría que hacerse oportunamente. Ya no es alta especialidad, ya no es, o sea, los laboratorios deberíamos ofrecer este estudio como parte del catálogo normal de nuestras pruebas, ¿correcto? Claro que sí, Químico, porque miren, en otros países donde estas pruebas están un poquito más avanzadas, por ejemplo, Argentina, Uruguay, esto ya no se ve como una prueba especial, electroforesis de proteínas. ¿Qué recomiendan ellos? Recomiendan, mira, si bien las gamapatías monoclonales se entiende que hay una mayor frecuencia en hombres y que generalmente es por arriba de los 50 años y que tenga descendencia afroamericana o africana, lo que dicen los argentinos, uruguayos es: mire usted, lo correcto sería que a los 40 años, por ejemplo, se realice una electroforesis de proteínas. De repente a los 45 de nuevo, de repente. Porque de esa manera quizá nosotros vamos a poder identificar este tipo de gamapatías en un estado de gamapatía asintomática. La evolución es así: gamapatía asintomática, mieloma latente y la fase maligna, en donde ya evoluciona hacia un mieloma o un linfoma linfoplasmocítico, una amiloidosis. Pero todo esto se puede identificar a tiempo. Cuando no hay todavía daño en los órganos blancos, en la electroforesis de proteínas ya aparece algún tipo de las distorsiones que acabamos de mencionar. Okay. Entonces, en México recomendaríamos considerarlo como parte de un check-up, de un testing, de un tamizaje a nivel poblacional por edad, ¿no? Por sexo, para realmente continuar ese diagnóstico. Sí, perfecto. Claro que sí, Químico. Gracias. Y mire, ahora esto, ¿cómo lo hacemos? Después de la electroforesis de proteínas, si yo ya encontré algo patológico, bueno, podemos hacer una inmunofijación, que esto es lo más común. Aquí identificamos un componente monoclonal, ya decíamos, en un gel de agarosa, en el cual yo voy a tener un patrón de referencia, que es como aparece acá en el carril que dice LP, y los demás carriles muestran la presencia de inmunoglobulinas, ¿verdad? Aquí vamos a poner una inmunoglobulina para identificar si esto es de tipo G, A o M y qué cadenas ligeras tiene. En este caso es una IgG de tipo lambda.
¿Qué es lo que tratamos de identificar aquí? ¿A qué altura está migrando ese componente monoclonal? Y vea que en la zona de gamma tenemos una banda en donde no debería de haber bandas. En la inmunofijación es muy importante que usted pueda distinguir esto, miren, que usted pueda distinguir cuando tiene acá un componente monoclonal de lo policlonal. ¿Por qué es importante eso, químico? Porque mire, hay muchas ocasiones en donde cuando hay un tipo de inflamación, se llega a reportar como la presencia de un componente monoclonal. Ok. Que es bien importante que nosotros sepamos distinguir, porque pues que va de tener un proceso inflamatorio crónico a tener una neoplasia. Digo, eso es algo que sí se debe de considerar mucho para los informes, y quizá cuando no se tiene el suficiente expertise en este tipo de pruebas, no llega a pasar eso. Y de alguna manera la inmunofijación pues todavía es mucho, pues depende mucho del resultado del analista que esté procesando. La inmunofijación. En la inmunofijación, ajá. Digo, por ese tipo de cosas, pues bueno, hay que tener personal bien entrenado, con el ojo bien entrenadito. ¿Qué es lo que observamos? Presencia de bandas. Y si usted realiza la técnica del inmunotyping como opción para la identificación del componente monoclonal, acá ¿qué va a observar? Acá ya no tenemos la presencia de bandas, sino la ausencia de picos. Okay. Esta técnica, pues obviamente es algo automatizado, en el que usted ya no tiene que invertirle tanto tiempo a estar ahí frente a un equipo, haciendo una migración, una coloración y haciendo lectura de genes, sino que nosotros tenemos un equipo automatizado en el cual nada más metemos la muestra del paciente, él nos va a hacer mi lista de pacientes, me va a identificar las sustracciones de los componentes monoclonales. No me preocupo, eso va a estar muy fácil. Incluso ahora se ha desarrollado un software con apoyo de inteligencia artificial para hacer estas interpretaciones en el inmunotyping, que al día de hoy se sabe que tiene un 95% de confianza. Perfecto. Y los avances tecnológicos respecto a vamos a decir, sensibilidad, ¿no? Porque realmente lo que incluye es una mayor sensibilidad, ¿es correcto? Sí. ¿Qué opinas? O sea, ¿el médico puede ver un cambio gradual en ese diagnóstico con este tipo de pruebas, entre inmunofijación, inmunotipado? Pues mire, yo considero que sí. ¿Por qué? Con la inmunofijación, si bien es algo que la mayoría de los hematólogos ha conocido, en el caso del inmunotyping, esa mayor sensibilidad que tiene la prueba, que me ayuda a discernir de repente si lo que estoy viendo no son componentes monoclonales, sino una respuesta al tratamiento, o estoy viendo una interferencia por tratamiento. Okay. Entonces, yo creo que sí es una muy buena herramienta para el hematólogo ahora. Perfecto. Mire, le quiero mostrar cómo es que funciona un poquito por acá la técnica del inmunotyping. ¿Por qué? Pues porque de repente hay un poquito de, no diré resistencia, sino un poquito de desconocimiento de la técnica. ¿Y cómo funciona esto? Mire, usted tiene una prueba que ya es positiva para un componente monoclonal. ¿Qué va a hacer? Le pone un antisuero que tenga una carga negativa. Al final, la electroforesis, ¿qué es? Separación de moléculas cargadas, ¿verdad? ¿Qué hago? Le doy una carga negativa y con esa carga negativa voy a formar un complejo con ese componente monoclonal. Si tiene una carga negativa, voy a hacer lo que migre hacia la zona donde está la albúmina. Y una vez que nosotros identificamos esto, ¿qué podemos hacer? Mire, usted va a poder identificar si lo que tiene realmente acá es un pico monoclonal o una respuesta inmune de tipo policlonal, que puede ser como una inflamación. Hay algo muy importante que consideramos acá. Si es un resultado que tiene base ancha, cima estrecha, se considera un pico monoclonal. Si es una base ancha, cima redonda, se considera una respuesta de tipo policlonal, que bien puede ser una inflamación química. Esto es algo muy a tener en cuenta. Y mire, para meramente ejemplificar un poquito esto, ¿cómo es que funciona? Ahora vamos a ubicarnos en un electroferograma en la zona de gamma. Mire acá en la zona de gamma, cuando usted hace una inmunosustracción, ¿qué pasa con todas las IgG? Desaparece. ¿Qué va a pasar con las cadenas ligeras kappa y lambda? Esto también tendrá que desaparecer a razón de 2/3 de kappa por 1/3 de lambda. Eso es cuando tenemos una respuesta de tipo
policlonal. En el caso de un componente monoclonal, vea que nada más tenemos una sustracción en una de las cadenas ligeras. Ese es todo mi proceso. Ajá. Obviamente este es un ejemplo sencillo, esto se irá complicando a medida bueno, dependiendo del paciente. Interpretación nivel 1. Ajá, esto sería interpretación nivel 1 de repente, químico, pero créanme que no es algo complejo, no es algo complejo. Para esto se realiza un buen entrenamiento para que la persona pueda interpretarlo sin mayor complejidad. Ujú. Y mire, ¿qué pasa con las IgAs? Estos aparecen en la zona de beta. Las IgMs, pues es algo que se ve de manera un poquito más rara, pero que también es importante. Y ahora, algo que me gustaría hacer énfasis, químico, en las gamapatías, pueden haber también dos clonas neoplásicas, o puede ser una misma clona que esté produciendo dos tipos de anticuerpos monoclonales. Muchas veces se dice que las gamapatías biclonales pues no tienen tanta importancia, ¿verdad? O que no se identifican tanto. La verdad es que yo pienso que más bien es que no las sabemos ver. ¿Por qué no las sabemos ver? De repente por la tecnología, de repente porque no me enseñaron a verlo. Pero mire, yo acá le muestro. Usted tiene aquí una alteración o dos alteraciones en ese perfil. En este tipo de pacientes, ¿qué era lo que tenía? Dos IgG kappa, que nosotros alcanzamos a identificar claramente con este poder de la resolución que tiene la electroforesis capilar. Esto, si bien hasta el momento en los artículos todavía no se menciona como un diferente tratamiento para este tipo de pacientes, lo cierto es, si a mí me preocupa un componente monoclonal, si tengo dos, bueno, si tiene dos el paciente, tendría que preocuparme un poquito más. Porque en los pocos artículos que hay con investigaciones serias de esto, nos dice, pues yo que esperaría una mayor o una evolución más rápida de la fase asintomática hacia la fase maligna de las gamapatías. Okay. Mire, quiero mostrarle por acá algunos ejemplos, que es de cómo funciona la electroforesis capilar para esto y que es exactamente igual que una inmunofijación. Repito, en el inmunotipado usted va a ver una ausencia del componente monoclonal, en la inmunofijación usted va a ver una presencia del componente monoclonal con una banda. Y por acá traía este caso que estuvo muy bueno porque mire, aquí teníamos una distorsión y un pico monoclonal. Cuando se hace el análisis de estos resultados, usted identifica que aquí tiene un componente monoclonal y que por acá el paciente trae otro. Entonces, realmente no hay tantas gamapatías biclonales. Yo soy de la idea que sí, porque con los diferentes laboratorios que me toca trabajar, siempre hay. Entonces, yo no creo que sea el 6% que por ahí mencionan los artículos, yo he visto mucho más. Y mire, algún caso que tuvimos hace un tiempo. Mire esto de acá que pasó. En el gel, en la inmunofijación, esto se reporta como un IgG kappa y cadenas ligeras lambda libres. Cuando hacemos la técnica del inmunotipado nos dice, esto realmente lo que tiene son dos cadenas IgG. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque el hecho de tener cadenas ligeras libres se espera que sea un peor pronóstico para el paciente. Y eso es lo que estábamos reportando con la inmunofijación, cosa que se corrigió con el inmunotyping. Entonces, ese tipo de cosas son bien importantes. Y otra cosa que es bien importante y que llega a aparecer mucho en este tipo de pruebas son las inmunoglobulinas que están polimerizadas, que pueden ser, por ejemplo, las IgA, las IgM y las cadenas ligeras. Mire, este tipo de perfiles a veces nos espantan porque dicen, a mí me dijeron que iba a haber una alteración en el perfil de proteínas, pero de repente son 2 o son 3. Y aparece montaña rusa. Y entonces acá hay que saberlo diferenciar. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las IgM, las IgA, llegan a polimerizarse y aparentemente yo estoy viendo un doble componente monoclonal. Eso no es algo de qué preocuparse, se soluciona haciéndole un tratamiento a la muestra. Pero en los geles sí puede llegar a causarme de repente algún tipo de duda para el reporte si no tengo el suficiente expertise. El tratamiento de las muestras se hace en ambas pruebas, en la inmunofijación y en el inmunotyping, y con esto nosotros podemos identificar si realmente son 2 o nada más es una, pero que estaba polimerizado. Ahora, mire, otra cosa que es importante mencionar para este tipo de pruebas son los perfiles de tipo oligoclonal. Los perfiles de tipo oligoclonal son muy importantes porque esto nos habla de un sistema inmune que está desregulado.
¿Cómo está desregulado? Bueno, puede estar desregulado, ¿por qué? Porque es un paciente que ya pasó por un tratamiento. Es un paciente que tiene una respuesta inmune, puede ser viral, puede ser, perdóneme, contra virus, bacterias, ajá. Y entonces, ¿qué sucede? A mí me dijeron, en las gamapatías, ¿qué tiene que estar alterado? La zona de gama, ¿verdad? Ya vimos que no forzosamente, pero entonces yo comienzo a ver un montón de distorsiones en la zona de gama y se me viene a la mente mil cosas, ¿verdad? Puede ser esto algo que esté biclonal, algo que esté polimerizado, no sé de dónde salió esta muestra, quién la trató. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digo, nos habla de una respuesta alterada del sistema inmune y puede llegar a ser porque las diferentes subclases de IgG se están sobreproduciendo. Ajá. Esto, mire, en el gel es muy común que nosotros lleguemos a confundir este tipo de perfiles porque a mí cuando me entrenaron me dijeron usted va a ver una banda monoclonal y resulta que aquí estoy viendo 10. Sí, entonces eso cómo lo reporto, qué le pasó a este paciente. Ajá. La gran realidad es que pues nos habla de que algunas subclases de IgG se están sobreproduciendo. Esto es muy fácil de observar cuando nosotros tenemos esta técnica de la electroforesis capilar. ¿Por qué? Pues porque mire, cuando nosotros hacemos el inmunotyping, ¿qué pasa? Yo voy a ver alterada la zona de gamma, sí, pero cuando hago una inmunosustracción en la zona de IgG, que es lo que yo le señalo con las flechas, desaparecen en las cadenas pesadas las dos distorsiones que yo tenía. Y en las cadenas ligeras, ¿qué pasa? Solo desaparecen de repente en la zona del lambda. Cuando yo tengo, mire, y acá tenemos la otra, ajá. Cuando yo tengo más de dos alteraciones o más de dos, ajá, ya sea picos o distorsiones, más de dos es oligo. Yo vi que hay monoclonal, vi que hay biclonal, lo oligo es más de dos alteraciones. Ajá. Esto puede estar a la par que un componente monoclonal, claro que sí, si el paciente ya está en tratamiento, por ejemplo. No es el único caso, pero sí va a pasar. Y mire, esta otra que estuvo muy, muy padre, químico, aquí nosotros vemos algo pequeñito. Ujú. Cuando nosotros realizamos esta técnica del inmunotyping que vemos, no encontramos cadena pesada, pero sí encontramos una cadena ligera que era lambda. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar a este paciente, hay que recomendar que se le haga la técnica de Bence-Jones para identificar si estas cadenas ligeras realmente son libres o pueden estar unidas a IgD o a IgE. Ajá. Repito, esto por la importancia del pronóstico para este tipo de pacientes, porque se espera un peor pronóstico para el paciente que tiene la presencia de cadenas ligeras libres. Y Gilberto, en esta parte donde nos explicas todos estos interpretaciones, casos, ¿no? En exclusiva que nos trae casos, Sí, sí. ¿no? Importantes, pero hacia el médico, ¿cuál es la relevancia de tener un inmunotipado? De acuerdo. Con el médico, ¿qué podría él hacer? Mire, con el médico de un inicio va a identificar en dónde tiene el componente monoclonal ese paciente y esto le va a ayudar también a identificar en qué estadio de la gamapatía se encuentra el paciente. Ya identifiqué que tiene una anomalía en la electroforesis de proteínas. Ahora hay que cuantificar esa anomalía. Ujú. Cuando él cuantifica, esto le ayuda para estadificar, bueno, en qué fase me encuentro de la gamapatía monoclonal. Después de esto tipifico para identificar qué tipo de componente monoclonal tiene y con ese saber qué pronóstico le espera a mi paciente. Puede evolucionar más rápido, más lento, qué tratamiento se le puede indicar, ¿verdad? Después de que se hace esto, ¿qué haremos con el inmunotyping? Hay que identificar ese tratamiento si realmente está siendo efectivo, si realmente la alteración que yo había visto en el perfil de las proteínas ha disminuido o no. Ajá. Hay que ver si tuvo una muy buena respuesta, una buena respuesta, una respuesta parcial o si no hay respuesta al tratamiento. Pero para todo esto nos va a ayudar esta tecnología. Okay. Entonces es una herramienta útil del laboratorio hacia el médico y el médico lo acepta. O sea, Sí, no, sí. al contrario, lo solicita, incentiva que sea inmunotipado sobre una inmunofijación o lo complementa o cuál es Yo el soy de la aspecto. idea, ajá, sí, sí, químico. Yo soy de la idea que estas técnicas son complementarias. Son complementarias, ¿por qué? Porque a veces en la inmunofijación, por ejemplo en los perfiles oligoclonales, yo no alcanzo a distinguir lo oligoclonal de lo monoclonal, del tratamiento que trae el paciente. Ahora bien, pues al ser una técnica que es semiautomática, también depende un poco del analista y depende un poco de la interpretación que se haga. En el inmunotipado de la alta resolución, pues a mí me ayuda más. Ahora,
Hay casos en donde una inmunofijación yo no alcanzo a distinguir el resultado, me ayudo con el inmunotyping. Hay casos en donde el inmunotyping, híjole, serán contados, pero realmente me genera una duda. Entonces, ¿qué hago? Complemento con la inmunofijación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo soy de la idea de que esto se complementa bastante bien, pero que el poder de la resolución que tiene el inmunotyping es más alto. Y ahora, pues mire, me gustaría, ya hablando del electroforesis capilar, que comenzáramos, o que vayamos viendo un poquito cómo es que está funcionando ahora la electroforesis de hemoglobina para hacer la identificación de hemoglobinopatías, cambiando de gamapatías a hemoglobinopatías. Ajá. ¿Por qué? Porque esta técnica también tiene un poder de resolución bastante bueno, que ya no se compara con hacer una electroforesis en gel ácido o en gel alcalino para identificación de las hemoglobinopatías. Mire, aquí me gustaría abordar un poquito el estudio de la hemoglobina, un poquito de las generalidades, los perfiles normales y las alteraciones, ¿verdad? Entrando en esto, ¿cuándo pedimos un análisis de hemoglobina? Primera instancia, pues en un tamiz neonatal ampliado. Tristemente en el país hacemos nada más lo básico, ¿verdad? Claro. Y después, cuando sospechamos de esto, cuando hay una anemia hemolítica inexplicable, y sabemos que anemias hemolíticas hay muchas, ¿verdad? Pero podemos clasificarlas en hereditarias y adquiridas, y dentro de las hereditarias, dentro de las múltiples que hay, tenemos los defectos de hemoglobina. Esos defectos de hemoglobina, ¿dónde los vamos a identificar? Bueno, desde la biometría, desde el frotis, desde las anormalidades que vemos por ahí. Yo siempre he sido de la idea que si yo identifico una anormalidad morfológica hay que decir qué es, porque si me dicen anisocitosis, híjole, me dice algo y nada. No te voy a decir, es un brincocito. Puede ser, y le digo, no sé, a mí es mejor decir qué es lo que estamos identificando. Claro. Cuando se realizan estudios familiares en países de alto riesgo, ¿verdad? O como parte de un programa de prevención. Esto es importante, ¿por qué? Porque al final se está generando una anemia. Una anemia que puede ser por diferentes causas, pero mire, imagine lo siguiente. Imagine que tenemos no nada más hemoglobina A en un paciente, sino que tenemos otro tipo de hemoglobinas. Esto va a disminuir la vida media del eritrocito. Y entonces imagine que a mí me piden, no sé, una prueba de hemoglobina glicada porque soy diabético. Y entonces yo sé que hay determinados tiempos para ir a hacerme la prueba. Claro. Pero eso está basado en que la vida media, en el hecho de que la vida media del promedio. eritrocito es algo definido. ¿Qué pasa cuando la vida media del eritrocito no está de acorde a la prueba? Entonces ahí esa prueba ya no me Claro, está tienes útil. una variación, ¿no? Dentro de esa medición, no asociada a la analítica, sino a la condición del eritrocito. Exactamente. Correcto. Digo, exactamente, entonces por eso la necesidad de identificar esto. Miren, sabemos que las hemoglobinopatías pues, son enfermedades hereditarias de carácter autosómico recesivo. Sabemos que se dividen en 2 o en 3, dependiendo. Si nosotros nada más hablamos de alteraciones cuali y cuantitativas, las cualitativas o estructurales son los que conocemos como variantes de hemoglobina, ¿verdad? Y esto se pone un poquito rudo, las hemoglobinas, químico, porque las cadenas de globina, hace rato hablábamos de globulinas, acá son cadenas de globina, que pueden ser alfa, beta, delta, gamma, dependiendo de la cadena en donde tengamos la alteración, es el tipo de nombre que tendremos para la patología en sí. Entonces, como variantes de hemoglobina, pues hay variantes de cadenas beta, alfa, delta. En el caso de las anormalidades de tipo cuantitativo de síntesis que conocemos como talasemias, pues las más importantes son las alfa y las beta talasemias. Y si al final, al momento de la repartición de genes, a mí me fue muy mal, pues puede ser que tenga entonces una combinación de esto. Claro. Una variante de hemoglobina, pero también una talasemia. Eso obviamente pues me va a llevar a una anemia un poquito más ruda. Más severa. Y mire, al día de hoy se sabe que existen dentro de las diferentes variantes de hemoglobina 1429, están en una base de datos que es lo que ponemos acá en pantalla, y pues son más de 500 talasemias. Esto ya no es algo que esté únicamente en países asiáticos, africanos, realmente no, porque tenemos la idea que quizá en México no es tan frecuente, la verdad es que sí, que no lo estemos identificando, pues es otra cosa. Ahora bien, ¿de dónde proviene esto? Mire,
cuando nosotros estamos en la etapa de la formación, ¿qué va a pasar? Que en un primer trimestre vamos a tener las hemoglobinas que se llaman embrionarias, Gower, Portland, por ahí del primer trimestre en adelante. Entonces, ¿qué vamos a tener? La formación de la hemoglobina fetal, y posteriormente lo que vamos a tener es la formación de la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A. En un recién nacido, nosotros, ¿qué es lo que identificamos? Un poquito de hemoglobina A, y en su mayoría es fetal. Y después del mes, aproximadamente 45 días, lo que esperamos encontrar es nada más hemoglobina A y hemoglobina A2. ¿Cómo se forma esto? Bien fácil, químico. Nosotros nos acordamos mucho, es que en la escuela, en las clases de genética, me decían, mire, para algo es bastante funcional, y acá en el caso de las hemoglobinas es lo siguiente. Vamos a tener unión de genes de cadenas alfa y beta para formar hemoglobina A, alfa y delta para formar hemoglobina A2, y esto es lo que esperamos ver en un perfil normal. A y A2, listo. Pero puede estar presente también la hemoglobina fetal. Eso no es una condición, puede o no. Si la paciente está embarazada, claro que sí, pero de otra manera nos espera. En un perfil normal en adulto, ¿qué esperamos ver? Mire, tenemos en la electroforesis capilar un perfil en donde me identifica claramente cuál es la hemoglobina A, cuál es la hemoglobina 2, tiene una zona específica de migración, y una vez que el programa identifica esto, me va a hacer la identificación de probables variantes. En un gel cambia, porque en el gel nosotros todavía tenemos que hacer la parte del lisado del eritrocito, hay que hacerle los lavados, y si yo de repente no soy la persona más avispada para hacer esto, pues puede ser que me traiga un poquito de hemólisis y ya no se ve una técnica tan pura. Claro. Pero en la electroforesis capilar no pasa esto. La electroforesis capilar, obviamente, si llegamos a tener algo de hemólisis se notará, pero es muy ligero. Y recordar que dependiendo de la tecnología que utilicemos son los valores de referencia. Acá no hay una separación de hemoglobina A1C con hemoglobina A. Lo que se entiende es, todo es hemoglobina A, fracción glicada y fracción no glicada. Ahora mire, el poder de la resolución que tiene, perdónenme, aquí me fue nada más, el poder de la resolución que tiene esto de la electroforesis capilar es, cuando identifico hemoglobina A y hemoglobina A2, químico, voy a tener un despliegue en el software que me va a ayudar a identificar las variantes de hemoglobina más comunes. ¿Cuál es la que todos nos sabemos de memoria? S. Y de repente preguntamos, una nueva tecnología, y escucho el comentario, pero si hace hemoglobina S, y yo, sí, pero no es la única, o sea, hay muchísimas. Ya vimos hace rato 1429, ¿no? Entonces, sabemos que hay zonas específicas donde va a migrar esta hemoglobina, pero también las variantes más comunes. Y entonces, es el poder que tiene la electroforesis capilar, de poder identificar esto de una manera más sencilla que con un gel. También que tenemos una identificación presuntiva. Bueno, ¿eso qué puede llegar a ser? Tengo hemoglobina A, sí, pero tengo otra cosa que está apareciendo en una zona que me dice, o que está identificada como zona S. ¿Qué migrará ahí? La hemoglobina S. Al final esto es una identificación presuntiva, porque se entiende que para identificar las hemoglobinopatías siempre tienen que ser más de 2 métodos. Claro. Y esto está muy padre, que se cuenta con una base de datos dentro del software que les puede ayudar a identificar variantes que no son tan comunes. Bien, ahora mire, cuando yo hago esto en un gel de agarosa, ¿qué pasa? Que en un gel de agarosa tenemos nosotros, dentro de las variantes beta son las más comunes. La S, la D, la C y la E. Y en un gel de agarosa alcalino esas comigran. Y entonces yo sé que trae una variante, pero, híjole, no me da mucha información. Si yo quiero identificar esto de una mejor manera, entonces habrá que montar la prueba, pero en un gel ácido. Y entonces ya no llevo una prueba. Ya llevo 2. Aparte que ya le invertí más tiempo, ¿verdad? Y aún sigo jugando con la interpretación. En la electroforesis capilar esto no pasa. Ahora mire, hablando un poquito de las hemoglobinopatías, vamos a comentar un poquito de la talasemia. Las talasemias, hablando molecularmente, químico, las talasemias es de lo más complejo que se imagina, algo con lo que no quiere uno lidiar. Pero sabemos que es una disminución o ausencia en la síntesis de cadenas de globina. ¿Qué va a pasar? Que mire, el cuerpo afortunadamente es bastante sabio, y que tenemos que cuando nosotros tenemos alguna disminución o ausencia de síntesis de cadenas por alguno de los genes que va a hacer el organismo, va a producir más genes de otro tipo de hemoglobina. Ejemplo, la hemoglobina 2. Y mire acá, en una beta talasemia, ¿qué va a pasar?
Hay disminución de hemoglobina A, pero hay un incremento de la hemoglobina A2. Fácil de ver. Ahora, esto en el gel hay que tener un buen ojo. Hay que tener un buen ojo. Y mire, también puede aparecer fetal, pero no es una condición. Ajá, puede llegar a estar o no estar, no, no es una condición. ¿Qué va a pasar en un paciente que tiene una beta-talasemia, que es un beta 0, o una beta-talasemia mayor? Aquí, pues, ¿qué no tendríamos? Hemoglobina A. Imagine que a este paciente le mandan a hacer una hemoglobina A1C, pero no tiene hemoglobina A, no, no hay manera. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver presencia de fetal y presencia de hemoglobinados. Y es algo tan sencillo como esto. Usted va a tener una identificación de las fracciones, pero también de los porcentajes de las diferentes hemoglobinas. Y esto es de una manera muy sencilla. Las talasemias usted las va a identificar con base en las concentraciones de hemoglobinas para ver si es mayor, menor o intermedia. Mire este bonito caso, bueno, bonito para mostrar, no bonito Para el para el paciente. paciente, claro que sí, porque era una beta-talasemia Claro. mayor. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pura fetal. Digo, fue algún caso, tenemos otros casos de las alfa-talasemias que si bien no son tan comunes como las betas, pues también que podemos identificar. La manera más sencilla, a manera resumida, es ¿cómo identifico una alfa-talasemia? Tiene que haber disminución de A2. Una beta-talasemia, tiene que haber un incremento de hemoglobina A2. Claro. Me dirían, bueno, ¿y qué pasa con las delta? En las delta talasemia químico usted va a ver una disminución de A2, pero no hay nada de clínica, porque esto no tiene relevancia clínica. También algo que está muy padre de esta tecnología es que nosotros podemos identificar otras alteraciones, como es la presencia de la hemoglobina H o de la hemoglobina de Bart. Esto nada más lo podría hacer usted en esta, vamos, de manera sencilla en esta tecnología. En los geles, híjole, de repente no da para esto. Claro. Esto porque pues como parte de las alfa-talasemias. Y hay diferentes fuentes de mala interpretación. Yo que sí le recomendaría mucho, bueno, siempre hay que, para identificar esto, siempre hay que tener una evaluación del estado del hierro. Ajá. Hay que saber siempre una biometría, hay que saber la edad del paciente, eso claro que lo debemos de saber. De repente si fue transfundido o no, porque a veces yo me estoy peleando con los diferentes resultados porque no me checan las fracciones con lo que debiera traer un paciente normal. Y mire, hablando ya nada más un poquito por acá de las variantes de hemoglobina, pues dentro de las variantes de hemoglobina sabemos que hay de cadenas alfa y beta, las más comunes. Y acá cómo se identifica, lo normal, que es una fracción A y una fracción A2, y las variantes que nosotros identificamos como heterocigotos u homocigotos. Mire, acá dentro de los gráficos que le muestro químico, lo más común es que una variante de cadenas beta yo la identifique como un pico grande dentro del perfil. ¿Por qué? Pues porque las cadenas beta se producen mucho. Una manera sencilla de verlo, el ejemplo más común, el primero que está en la parte de arriba, pico grande migrando hacia la derecha de la hemoglobina A, pero también hay otros ejemplos. Esto lo podemos identificar acá de una manera muy fácil. Primer ejemplo, ¿qué me dice? Es un heterocigoto de A con S. Segundo ejemplo, heterocigoto de A con no sé. No sé, hay que hacerle otra prueba porque o identificarla, por ejemplo, en la base de datos que tenemos. Y miren, esto a mí me gustaría mostrarlo porque estos son casos interesantes en donde a mí me dijeron que había dos genes que codifican para cadenas beta. La hemoglobina A tiene cadenas beta, la hemoglobina S tiene cadenas beta y la hemoglobina C tiene cadenas beta. ¿Y de dónde agarró 3 genes este paciente? Aquí no hay manera, tiene que ser un paciente que ya venga transfundido. Claro. Ahí es donde nos meten en un dilema químico cuando queremos interpretar este tipo de cosas. Y miren, mostraré nada más algún ejemplo de las variantes de cadenas beta. Que esto, repito, en la electroforesis capilar no tiene ningún inconveniente para que usted lo vea. Y otra cosa que es un poquito menos común, yo le diré que en 5 años he visto 10 casos de variantes de cadenas alfa. Tampoco es que me la pase revisando casos, ¿verdad? Pero son un poquito menos comunes. Y al final esto va a ser importante porque está generando una anemia. Finalmente, ¿qué deberíamos de revisar? Aquí hay algo bien importante que nos piden que revisemos para la identificación de variantes de hemoglobina químico. Primero me dicen, ¿qué tipo de perfil es? ¿Cuánto porcentaje tiene de hemoglobina? Independiente de la concentración que tenga de hemoglobina en una biometría, ¿verdad?
pero son importantes los porcentajes para poder identificar los diferentes heterocigotos. Esto que yo le muestro acá son casos de aquí de México, no es que alguno venga de algún lugar muy extraño. Yo que le diría, este tipo de cosas son muy importantes porque en algún momento de la vida, si usted gusta, esto era pues un poco más o menos frecuente, digámoslo así. ¿Qué ha pasado ahora con estos fenómenos migratorios? Una mezcla. Este tipo de patologías van a estar presentes, las vamos a empezar a ver de manera más frecuente cada vez. Si bien ahora pensamos, talasemia, no sé, Guerrero, Veracruz, de repente Mérida, Claro. o variantes de hemoglobina en las costas, pero con este tipo de fenómenos Todo se concentra. ya veremos que esto estará mucho más Afectando. frecuente de lo que está ahora. Claro. Perfecto. ¿Y qué pasaba con un gel? Pues que miren, un gel, en lugar de chutarme una prueba, me voy a echar dos, porque entonces tengo que hacer una comparación de un gel alcalino con un gel ácido. Tardo más tiempo en poder emitir un resultado que sea un poquito más contundente. Ajá. Y no tengo quizá la nitidez que yo quisiera para identificar este tipo de resultados. ¿Por qué? Pues porque comigran las variantes más comunes dentro de los geles alcalinos. Entonces, ¿qué recomendamos siempre? Bueno, siempre se tiene que hacer una identificación de la edad del paciente, una biometría, una cinética de hierro, si viene transfundido, si no. Entre otras cosas para poder identificar, pues bueno, cómo nos iría con este tipo de muestras. Y pues de acá que se puede concluir diferentes cosas químicos, siempre es importante tipificar esto, saber si estamos frente a un homocigoto, un heterocigoto, porque al final es algo que yo le puedo heredar a mi familia, ¿verdad? Y vamos, de acá la importancia en la evaluación de las hemoglobinopatías. Perfecto. Pues interesantes temas, todas las gamapatías realmente interesantes, la electroforesis, cómo nos ayuda, ¿no? Esta tecnología que sensibiliza, ¿no?, el diagnóstico de una manera, pues desde tamizaje, ¿no? Lo que platicábamos, que estas pruebas son importantes hacerlas, no solo cuando hay un síntoma, cuando hay un signo y el médico manda a hacer para un probable diagnóstico, sino que deberíamos empezar a hacer como tamizajes para que realmente podamos oportunamente diagnosticar esto, ¿no? En la parte de las hemoglobinas, pues esto también, ¿no? Los genes que están asociados a la transmisión, ¿no?, a siguientes generaciones. Sí. Pues de verdad, muy interesante, muy interesante todo. Yo me sentí como en examen de universidad, de cuando me preguntaban las hemoglobinas, ¿no? Espero que ahí todos también estén pendientes de esto. Realmente vamos a revisar si hay preguntas y respuestas. Les vamos a mandar los comentarios también justo si existe algún tema relevante, pero por el momento, muchísimas gracias, Químico, por acompañarnos, por aportarnos ese conocimiento, esa experiencia en la hematología, ¿no?, en la interpretación de estas pruebas que están aquí para apoyo del diagnóstico. Por ¿no? supuesto. Y no sé si quieres cerrar con algo, un mensaje o algo en relación a este tema. Sí, pues mire, a mí nada más me gustaría comentar que no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías justamente se hacen para poder identificar cosas que quizá antes no lográbamos, ¿verdad? Ser un poquito más sensibles, ser un poquito más específicos, y esto nos va a ayudar a tener un mejor seguimiento o a poder hacer un diagnóstico quizá un poquito más rápido, ¿verdad? Pero sin tenerle miedo a las nuevas tecnologías y vamos, hay que seguirnos entrenando en esto. Perfecto, listísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que el saber es poder y realmente poder en el diagnóstico para mejorar, pues, la salud de nuestros pacientes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente webinar para seguirnos actualizando y teniendo información, pues, que apoye al médico, al paciente y que al final también nos convierta en mejores profesionales. Muchísimas gracias.